Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar conectados nuevamente con este ciclo de charlas webinars de ProPymes. El objetivo de hoy es presentarles el programa de medio ambiente de ProPymes. Este es un nuevo programa que estamos lanzando, tratando de concientizar a toda nuestra cadena de valor de los nuevos objetivos medioambientales que tenemos como grupo. Les agradecemos por conectarse y por compartir este tiempo con nosotros. Y esperamos que estén bien de salud, cuidándonos en este momento tan difícil. En este momento, este programa tiene casi 100 inscriptos, de los cuales muchos de ellos son pymes, clientas y proveedoras de nuestra cadena de valor. Nuevamente, ProPymes se basa en su confianza, la cual le agradecemos muchísimo. Continuamos nuestra actividad online para capacitación durante todo 2021 y para mí es un honor presentarles que nuevamente estamos lanzando el programa de jóvenes profesionales, el cual es un éxito hace más de 6 años. Este programa está próximo a cerrarse, los invito a inscribir a sus equipos, donde estaremos dándole por 2 años un programa que es la base del programa de jóvenes profesionales que aplica el Grupo Techint a todos sus ingresantes. Además, estamos lanzando un nuevo programa de líderes, el cual se hace con la empresa Welcome, que es una de las consultoras más importantes en Argentina en estos programas. Además, estamos lanzando también el programa de gestión industrial, que hace varios años es parte de ProPymes y es otro éxito al cual también invitamos a que puedan compartir junto con sus equipos. Estaremos lanzando muy pronto el programa de mantenimiento que venimos trabajando desde el año pasado con los equipos de Ternium y Tenaris, que para nosotros también es un gran desafío, mantenernos actualizados en las nuevas temáticas y tecnologías. También, al final de este programa, lanzaremos el programa medioambiental con el IAE, que es un gran programa de capacitación para nivelar entre toda nuestra cadena de valor, tanto los objetivos como las acciones que queremos llevar adelante. Y acompañando al programa de capacitación estará el programa de asistencia, para que todos podamos tener de la mano de ProPymes un acompañamiento en los cambios que quieran hacer en sus empresas. Siendo la actividad particular de hoy, el programa de ProPymes medioambiental tiene como objetivo llegar a nuestro centro de negocio, el eje ambiental. Encontramos un proceso global de transición hacia una industria que sea más sustentable. Para eso, tanto Ternium como Tenaris han definido roadmaps de descarbonización muy ambiciosos, la cual se podrá hacer solamente con un acompañamiento de toda nuestra cadena de valor, con una fuerte inversión de todos, una migración a nuevas tecnologías y energías renovables y, por sobre todas las cosas, un cambio cultural. Este es un camino, como les decía antes, que debemos hacer de la mano, todos juntos, y el compromiso se ve a partir del mismo día de hoy. Con este objetivo, le pedí que me acompañara como moderador el día de hoy a José Fonrouge. José, para quienes no lo conocen, es el director global de medio ambiente de Ternium. Él es representante de la World Steel Association, es representante de Aracero y también en la UIA, con cargo en el Comité de Medio Ambiente. Además, nos van a estar acompañando Sebastián Vigorito, Manuel Frávega y Héctor Rocha, a quien les agradezco desde ya por su tiempo y por compartir con nosotros esta mañana, a quien le pido que los presentes luego a José. Como siempre, el modo operando de este programa será con un espacio de preguntas al final, las cuales les pido por favor que lo ingresen en el chat como hacemos habitualmente y nosotros iremos repartiendo todas las preguntas a cada uno de los speakers. En el caso que no sacase el tiempo, como siempre, les estaremos contestando por medio de sus preguntas, por eso es importante que por favor nos escriban su pregunta junto con el nombre y a la empresa a la cual pertenecen. Nuevamente, muchas gracias por la confianza y por estar con nosotros. Bienvenidos y José, adelante. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá en esta mañana con ustedes a pesar de esta tensión tan extrema COVID mediante. Espero que todos ustedes y sus familias y sus empleados estén de la mejor manera posible atravesando esta coyuntura. Es un placer para mí actuar hoy como moderador de esta mesa con invitados de primer nivel. Yo quería primero hacer una brevísima introducción. Estamos viendo esta agenda de sustentabilidad como un eje estratégico en la continuidad operativa de negocios de todas las sociedades, especialmente las sociedades de la organización Techint, Tenaris, Ternium, Tecpetrol,
vamos a tocar un poquito algunos ejemplos de acciones que ya adelantó Ezequiel. Además de proponer mitigar los riesgos y amenazas que vemos en esta agenda acelerada, a pesar de esta coyuntura, acelerada en términos de exigencias ambientales de los stakeholders, es impresionante cómo ha acelerado la demanda por mayor sustentabilidad o negocios verdes en todas las comunidades donde operamos. Así que traemos hoy comentarios, charlas, presentaciones inspiradoras y hasta provocadoras para conversar con ustedes y sumarlos a bordo de este desafío de la sustentabilidad. No, como dijo Ezequiel, esto lo tenemos que desarrollar y fortalecernos, ser resilientes todos juntos. No sirve que las grandes compañías solas establezcan inversiones o cambios en su gestión y tecnología si no estamos acompañados por toda nuestra cadena de valor, no solamente la de aguas arriba, sino la de aguas abajo, porque el acero es parte de la solución frente a grandes amenazas como la del cambio climático que la comunidad toda y la humanidad tiene que enfrentar en el mediano, diría, inmediato, mediano y largo plazo. Así que sin más, voy a presentar a nuestro primer invitado especial, Sebastián Vigorito, un amigo de la casa, director ejecutivo del SEATS, un think tank que ya cumple 30 años, una institución que Techint fundó, en particular por Agostino Roca, visionario de la cuestión estratégica ambiental en aquel entonces, en el año 92, y a propósito, a fin de este mes se cumplen 20 años de su trágica desaparición. Sebastián tal vez es la persona que más conoce todos los contextos dinámicos y desafiantes de la sustentabilidad, tanto de la agenda green o proactiva como la de Brown o la de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Así que, Sebastián, te dejo la palabra. Bienvenido y gracias. Bueno, gracias, José, por la cálida y exagerada introducción respecto a mi nivel de incidencia. Gracias al resto de los organizadores, Ricardo y el resto del panel, Héctor y Manuel, amigos, como decís vos, de la casa. Bueno, yo básicamente lo que quiero llevar a, digamos, primero mostrar el sentido de urgencia que esta agenda de sustentabilidad está tomando, principalmente no, todavía no, por favor, una atrás. Principalmente en lo que respecta a los escenarios pospandémicos. ¿Con esto qué quiere decir? Todos sabemos que estamos en un mundo que no es sustentable, esto no hace falta decirlo, basta ver los datos de Naciones Unidas, los niveles de desigualdad, como los niveles de deterioro de los ecosistemas, como no estamos en un mundo sostenible. Ahora, la pregunta es, ¿vamos hacia un mundo sostenible? Y tampoco, los escenarios business as usual, es decir, si seguimos produciendo y consumiendo como lo hacemos hoy, nos lleva a que en el 2050 9.000 millones de personas necesitan 2,5 planetas para hacerse de agua, fibra, energía y alimentos. O sea que con esto lo que quiero señalar es que no estamos en un mundo sustentable y tampoco estamos yendo hacia un mundo sustentable, salvo que medien pathways bien concretos y se inicie o se acelere, como se está acelerando ahora, la transición hacia un mundo sustentable. Yo lo que les voy a mostrar acá son algunas observaciones y algunas evidencias de que la transición hacia un mundo sustentable comenzó bastante antes de la pandemia, pero que se va a acelerar y se está acelerando ya en los escenarios pandémicos y pospandémicos, por diferentes drivers que después vamos a ver. Bueno, yo lo primero que quiero mostrar acá en este cuadro y hacer la salvedad es que esto no es información del World Resource Institute, ni de Greenpeace, ni de Fundación Vida Silvestre. Esto es un reporte que hace ya hace 20 años el World Economic Forum, es decir, como algunos le dicen, la elite del establishment a nivel global, ¿sí? Este análisis de riesgos globales que se hace desde el año 2005, empieza a tener, como saben, como pueden ver acá, a través de cada año, una mayor injerencia a riesgos que no son celestes. Los riesgos celestes son los riesgos económicos y financieros, es decir, la especialidad de la casa del World Economic Forum.
Fíjense cómo, y esto fue, nosotros empezamos a estudiar esto, cómo a partir del 2011, por diferentes motivos, empiezan a aparecer, ¿sí?, riesgos extraeconómicos entre los primeros 5 riesgos globales, ya sea por impacto como por probabilidad de ocurrencia. Llegando, como pueden ver, en el 2019, no me quiero adelantar al 2021, pero en el 2019, fíjense que prácticamente no hay, primero, no hay ningún riesgo económico y financiero, ¿sí? Y todos los riesgos son, la mayoría de los riesgos son verdes o rojos, que son riesgos sociales, en este caso, crisis del agua, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? No que los riesgos económicos y financieros no existan, sino que la World Economic Forum entiende que a nivel, a mediano y largo plazo, los riesgos económicos y financieros son consecuencia de otro tipo de riesgos sistémicos mucho más impactantes. Ahora, otra observación, ahora sí le pido al monitor que me dé un enter. Fíjense que en el 2015 ya, entre los primeros 5 riesgos globales, ya aparecía pandemia, ¿sí? Acá el título es enfermedades infecciosas de rápido contagio, pero en el resto del documento lo que se habla es de la probabilidad de epidemias y pandemias de origen zoonótico, entre otras. Es decir, con esto lo que quiero mostrar es, y interpelar es, ¿qué pasa con estas señales de alarma y de alerta que no está, de nuevo, ¿no? Esto no es un informe del IPCC de Naciones Unidas, esto es la World Economic Forum, donde nos vienen avisando que estos riesgos van a suceder y sin embargo los sistemas tanto políticos como sociales no han generado mecanismos de defensa preventiva ante esto. Otro enter, por favor. Acá lo que estamos interpelando es esto, es cuando apareció la COVID, ¿sí?, y esto puede pasar con cualquier otro riesgo global, lo que hemos escuchado principalmente de los políticos y de otros gestores públicos es que sucedió algo que era absolutamente improbable y que era imposible de prever y que nos pegó completamente con el pie cambiado porque nadie lo esperaba y era imposible que suceda. Bueno, es más, se habló de cisne negro. Cisne negro es una figura que crea, digamos, que inventa un escritor hoy muy famoso, que son aquellos hechos y eventos de muy poca probabilidad de ocurrencia, bastante desconocidos, pero que si llegan a suceder generan un altísimo impacto. Ahora, hay otra figura, creado por otro escritor que se llama Michelle Gooker, una mujer, que habla de los rinocerontes grises, es decir, pone en tela de juicio que los cisnes negros realmente son bastante poco frecuentes y que muchas veces se le echa la culpa a cisnes negros cuando en realidad son rinocerontes grises. Es decir, riesgos que ya existían, son visibles, los teníamos acá, cerca, digamos, obscenamente obvios, y así todos los ignoramos, ¿sí? Acá hay muchas explicaciones, las neurociencias hablan de la amígdala que tenemos en el cerebro, que no nos permite mirar en el mediano y largo plazo y nos retiene en el corto. Bueno, excusas hay muchas, la realidad es que esto se veía venir y pocos hicieron poco, justamente. Próximo enter. Volvemos al mapa de riesgo, pido otro clic. Fíjense que en el 2020 los 5 riesgos globales identificados por la World Economic Forum, nuevamente, no estamos hablando de una entidad ambientalista a nivel global, el World Economic Forum, son riesgos verdes, riesgos ambientales. Esto lo que estoy mostrando es la velocidad con que la agenda ambiental acapara agendas de negocios, porque en la World Economic Forum se habla de negocios. Por favor, otro enter. Esto es 4 cuadrantes, fíjense, en el cuadrante de alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto, también tenemos estos rinocerontes grises, ¿sí? Fracaso en las negociaciones climáticas, eventos extremos, desastres naturales producidos por el hombre, pérdidas de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, y también están las enfermedades infecciosas, incluso con más bajo nivel de rating que estos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todas estas llamadas de atención? Esa es una pregunta. Y la otra afirmación es, muchachos, la sustentabilidad ya no es una opción, ¿sí? Es la única manera y la única caja de herramientas que tenemos a mano para identificar futuros riesgos, futuras disrupciones y la respuesta ante este tipo de riesgos y disrupciones para tener organizaciones mucho más resilientes, organizaciones y cadenas de valor más resilientes, ¿no? Por favor, otro enter. Ahora voy a explicar, pero muy por arriba, cuáles son los 3 aceleradores que nos están llevando justamente a que esta transición hacia la sustentabilidad se aceleren.
y principalmente durante y post los escenarios post-pandémicos, ¿sí? Acá nosotros tenemos históricamente varios drivers, pero siempre los tres más fuertes para el mundo corporativo son los mercados, la regulación y las dinámicas sociales, ¿sí? Con los mercados, bueno, mercado no es solamente mercado de bienes y servicios, ¿sí? Acá, sobre todo bienes y servicios, tenemos cambio en los hábitos de consumo, ¿sí? Los millennials y centennials, que son consumidores militantes y que ya eligen y dejan de elegir productos y servicios cuyos propósitos y valores colectivos, si es que lo tienen, ¿sí? Están o no alineados con esos valores y bienes colectivos de esta nueva forma de consumo y de nuevos consumidores. Pero también bienes y servicios, el mercado de bienes y servicios en el B2B tiene que ver, y acá rescato, con el concepto de cadena de valor. Hoy lo que se está interpelando no es la gestión ambiental de tal empresa o tal empresa. Eso va para el mercado minorista. Hoy en el mundo lo que se está poniendo en pie, digamos, lo que se interpela y se pone en pie de discusión es las cadenas de valor, las actividades y las industrias en sí mismas, ¿sí? Acá no se salva uno, acá se unen todos, ¿sí? Por eso el concepto de mercados como aceleradores, porque las presiones sobre las industrias van a generar presión a través de todas las cadenas de valor para elevar estándares que, si bien son voluntarios entre comillas porque son globalmente aceptados y van a empezar a ser, y ya son requeridos por mercados de bienes y servicios, como está pasando hoy en Europa. A nivel laboral, el mercado laboral también con una nueva generación de chicos profesionales muy formados que evalúan la marca empleadora y los atributos de esa marca empleadora. Es decir, si la empresa, además de darle las vacaciones en enero como quieren, ¿sí? Pues son mucho más vivos que nosotros, se fijan si la empresa tiene propósito, si ese propósito y esos valores y esas políticas están alineadas con sus valores personales y con lo que ellos consideran que son causas colectivas, digamos, que se tienen que comprometer. Buscan empresas comprometidas, esta es la realidad. Y por último, y no menor, creo que es el más importante, porque fíjense a la izquierda dice, los drivers entran o por convicción o por presión, ¿sí? Y cuando es por convicción hay que hablar mucho, pero cuando es por presión, palo y a la bolsa. Y el escenario que vemos nosotros es que mucho más presión que convicción. Fíjense en el mundo financiero, ¿sí? 1/3 de los activos administrados por fondos de inversión son justamente gestionados por fondos de inversión que utilizan criterios ESG. Los criterios de ESG llegaron después de muchos años al mundo financiero. Los fondos de inversión tradicionales empiezan a aplicar estos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, no solamente por convicción, por presión, porque ven realmente que el riesgo de invertir y financiar una actividad con poca aceptación social, considerada fuera de lo necesario para los planes de estímulo económico, como está pasando hoy con los trillones de euros para estimular la economía europea, etcétera, etcétera, son inversiones muy riesgosas. Entonces te empiezan a pedir a sus inversores, a sus papeles que forman los portfolios, muchos test climáticos, debida diligencia en derechos humanos en la cadena de valor, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que el mundo financiero, el acceso a los capitales va a tener restricciones, y ya tiene restricciones muy fuertes en términos de acceso al capital. Y acá no hablo de fondos verdes, acá estamos hablando de BlackRock, de Nest, de Allianz, y de muchos otros, JP Morgan, que ya se empezaron a dar vuelta y por una cuestión coberturista, no de convicción necesariamente, empiezan a exigir esto. Ni hablar con la regulación, el segundo driver, que en países como los nuestros, en la región, es el driver que yo entiendo que va a ser el más rápido de escalar, ¿sí? Estamos en un país con una vocación regulatoria muy, muy alta, donde la judicialización está a la orden del día. Y por último, las dinámicas sociales que tienen que ver con nuestro concepto de licencia social para operar, innovar y crecer, que son los permisos no formales, pero que de alguna manera terminan dependiendo de una comunidad, a veces influenciado o no por la opinión pública u otras organizaciones. Con esto, a lo que voy, con lo que empecé, es que la sustentabilidad
ya no es más una opción, ya no es hago o no sustentabilidad, sino es cómo la hago y cuándo empiezo, porque ya estoy llegando tarde. Bueno, gracias. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por tu buenísima introducción desde lo global hacia lo particular. Tomo tu palabra del driver por convicción. Y a propósito de la sustentabilidad, podría parecer que lo hemos organizado, si le damos para adelante, por favor, Agustín, pero fue, la verdad, pura coincidencia que en el día de ayer la World Steel nos haya reconocido por tercer año consecutivo, tanto a Ternium como a Tenaris, como los campeones de la sustentabilidad. Un máximo galardón que incluye múltiples aspectos, con un baricentro fuerte en temas ambientales, como la propia emisión de CO2 por tonelada de acero, la eficiencia energética, el contenido de chatarra reciclada en el acero que producimos, inventario de ciclo de vida, que incluye muchos aspectos ambientales desde ya, sistemas de gestión certificados, ISO 14000 y 50000 ahora, más capacitación, más seguridad, más, digamos, aspectos de governance de todas las cuestiones relacionadas a los aspectos de sustentabilidad. Así que celebramos este compromiso sostenido, no por regulación, sino porque entendemos que es un valor y es estratégico para la sostenibilidad o continuidad de nuestro negocio, y exigido también por las partes interesadas. Ya vamos a tocar ese asunto. Pero no nos alcanza con ser benchmark en términos de emisiones. Siguiente, por favor. Recientemente, en el último board, digamos, en el Consejo de Administración, tanto de Tenaris como de Ternium, hemos ido más allá y hemos comunicado al mercado un ambicioso plan de descarbonización que va del 20 al 30% en emisiones específicas, es decir, toneladas de CO2 por tonelada de acero producido, con una referencia del 2018, con alcance 1, 2 y 3. ¿Qué es esto? Significa alcance 1, las emisiones que se generan dentro de nuestros sitios productores de acero. El alcance 2 o Scope 2 son las emisiones que genera un tercero que nos proveyó de energía eléctrica, ¿sí?, que ha emitido a consecuencia de nuestro consumo eléctrico principalmente. Y el Scope 3, todas las otras emisiones que tienen que ver con la cadena de valor de materias primas que nosotros consumimos, ¿sí? Hay varias diferencias entre Tenaris y Ternium, no me quiero explayar, tiene que ver con el baricentro en la ruta tecnológica de Tenaris, que es más basada en ruta basada en gas y energía eléctrica, en cuanto a Ternium, más basada en carbón, ¿sí?, un peso específico en producción de altos hornos y acería al oxígeno, como tenemos acá en la Argentina y también en Brasil. Pero básicamente tenemos iniciativas comunes, que ya adelantó algo Ezequiel. Primero, incrementar fuertemente nuestro share, nuestra participación de energías renovables, solar, eólica, entre otras. Tanto en proyectos que pensamos hacer dentro de nuestros sites, o sea, on-site, y también, obviamente, parques fuera que pueden ser, digamos, de un tercero o en donde nosotros estamos pensando posiblemente participar en conjunto con Tecpetrol, ¿sí?, nuestra sociedad basada en el negocio de oil and gas. Recientemente ha creado, a propósito de esta transición energética, una dirección dentro de Tecpetrol para sinergizar este tipo de proyectos de descarbonización en Tenaris y Ternium. Un aumento de chatarra. Ustedes saben que reciclar chatarra ahorra energía, ahorra costos, ahorra emisiones de CO2. La chatarra es una materia prima. Saben ustedes que el acero es infinitamente reciclable, a diferencia de otros materiales que pueden ser como el aluminio o el mismo el papel o el plástico. Hay una pérdida en su calidad. En cambio, en el acero tiene esta virtud ambiental de no perder sus propiedades, ergo nuestra economía circular es muy fuerte y es un ejemplo que venimos sosteniendo mucho antes de que se haya convertido en una moda. También la captura de CO2. Nosotros hace muchos años en las reducciones directas
de Guerrero y de Puebla secuestramos y vendemos al mercado de empresas de bebidas carbonatadas CO2. Estamos en este momento inaugurando un aumento de capacidad de secuestro en Guerrero y Puebla, y tenemos pensado 2 o 3 fases más para seguir creciendo en esta tecnología tal vez única en el sector siderúrgico. Por supuesto, eficiencia energética, aprovechando gases calientes o presiones en nuestros distintos procesos. Pensando en el largo plazo, por supuesto, una ficha muy fuerte puesta en el hidrógeno verde, es aquel que se produce a partir de energías renovables. El hidrógeno es sin duda el agente reductor por excelencia, el carrier energético que en su combustión no genera CO2, pero para llegar a eso se presentan innumerables desafíos, no solamente en la seguridad de su manipulación y gestión por ser extremadamente explosivo y difuso, sino su escalabilidad a costo-eficiencia. Y un poco de biomasa para reemplazar un poco de carbón en Brasil y Argentina. También tenemos a Tenova, perdón, una anterior, por favor. Tenova es nuestra empresa tecnológica dedicada a la producción principalmente de reducción directa, que nos está apoyando en esta transición energética. Y por último, ahora sí, tenemos un gran tema que yo quería destacar que tiene que ver con las expectativas de los stakeholders. Ahí pegué una ONG internacional que se llama Carbon Disclosure Program, nació hace ya 10 años, se ha convertido tal vez en la plataforma de reporting y de ranqueo de la performance ambiental con foco en CO2 para todas las empresas importantes, de todos los rubros, ¿sí? Hay 8.000 compañías que anualmente están reportando, nosotros lo hemos empezado a hacer el año pasado, este año vamos a repetir el disclosure en esa plataforma, por convicción, pero además a pedido de nuestros clientes más relevantes de la industria automotriz y electrónica también. Esto tiene que ver con nuestro compromiso de transparencia, y esto que estamos haciendo acá con ustedes es simplemente compartir la necesidad de hacer alianzas, de empezar a compartir más información y establecer objetivos comunes que nos ayuden a todos, como mencionaba Sebastián, de que estamos todos arriba del mismo barco y tenemos que pensar en cumplir con lo que pide la ciencia, con lo que piden la comunidad científica, las futuras generaciones, de la neutralidad, es decir, las emisiones netas cero en el largo plazo. Pensemos en el 2050 como horizonte que todas las instituciones están marcando como punto de no retorno para cumplir con las expectativas del Acuerdo de París. Y además quiero comunicarles otro master plan de inversiones que hemos, anterior por favor, que hemos también autorizado en el Consejo de Administración, 500 millones de dólares para implementar en todo Ternium muchas mejoras en cuanto a la gestión de materiales, gestión de fluentes, emisiones por chimenea con nuevos equipamientos, un plan muy ambicioso también al 2030. Siguiente, y los dejo con una imagen provocadora, seguramente. Pueden reemplazar la palabra recesión por cuestionamientos a la licencia social para operar que nos mencionaba Sebastián. Podemos reemplazar esas olas o tsunamis que tarde o temprano van a llegar. Vemos una amenaza, pero también vemos una oportunidad en todas estas crisis que tenemos que enfrentar todos juntos. Los invito a seguir reflexionando sobre cosas que podemos trabajar juntos, como por ejemplo las políticas y los contextos regulatorios que todos necesitamos para vencer estos desafíos, que pueden ser desafíos hasta de trade, de comercio, de regulaciones que están impactando en forma desigual, donde aparecen exigencias, por ejemplo en Argentina somos los campeones de tener mucha regulación que no se cumple y que nos pone en desventaja versus otros países como China
que no tiene la misma regulación o nivel de reporte ni siquiera. Solo como comentario, en la World Steel, China no ha reportado jamás sus emisiones de CO2. Somos 70 sites, para mencionar un ejemplo de la ruta de alto horno, que reportamos para compartir mejores prácticas nuestras emisiones, y no han presentado en los 10 años que llevamos de inventario ni una tonelada de producción de acero chino. Así que fíjense que hay digamos, un nivel de transparencia muy distinto entre los países y compañías abiertas a otras jurisdicciones que tienen otras condiciones, ¿no? Otras reglas de juego desiguales. Y con esto quiero presentar al próximo invitado, otro amigo de la casa, por supuesto, Manuel Frávega, colega, gerente regional de medio ambiente de Tenaris, ex referente de la dirección legal de Ternium, de Tenaris y de Tecpetrol en la dirección DILEC. Después fue a ser parte del equipo del OPDS como número 2, así que tuvo, digamos, la posibilidad de estar de los dos lados del mostrador, del sector privado, del sector público. Ahora ha vuelto a esta responsabilidad en Tenaris, especialista en Derecho Ambiental y abogado. Manuel, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por las cálidas palabras. Gracias a todos por su participación. Para mí es un gusto enorme poder compartir este momento con ustedes. Bueno, y continuando un poco con todo este tema de la agenda de la sustentabilidad ambiental, de la agenda global ambiental que nos comentaba Sebastián también, del compromiso corporativo de la organización Techin, tanto en Tenaris como en Ternium, respecto al cambio climático, que es toda una novedad que celebramos. Yo me toca compartir un poco el foco en lo local y en lo actual, ¿no? En la coyuntura actual. Y yo creo que, digamos, para sintetizar un poco la agenda ambiental en el contexto actual, se me ocurrían estos tres ejes, ¿no? Que algo ya han hablado mis antecesores, que es, por un lado, vemos este incremento normativo y una sofisticación normativa, ¿no? Una característica que tiene el derecho ambiental, a diferencia de las otras ramas del derecho, como puede ser el civil, el laboral u otros, es que tiene un alto contenido técnico, ¿no? No es solamente autosuficiente para un abogado, sino que tiene que tener una sinergia, un diálogo con todos los ingenieros, ¿no? Tiene un alto contenido técnico y eso se ve, esa tendencia se ve crecientemente, ¿no? Tanto en la cantidad de las normas como en la calidad y la especificidad de las normas. En cuanto a la cantidad, un dato que tenemos es, en los últimos 10 años, eso a mí me tocó personalmente cuando estuve en el OPDS, cuando tuve el gusto y el honor, en los últimos 10 años se duplicaron la cantidad de normas en la provincia de Buenos Aires en materia ambiental, aplicables solamente a las industrias, me estoy refiriendo. Entonces, claramente se están regulando crecientemente más aspectos, con mayor precisión, las regulaciones y los distintos aspectos ambientales del quehacer industrial. Y por otro lado, con un alto contenido técnico, ¿no? Como decíamos anteriormente, que a veces se hace lamentablemente copiando a Suiza o a Noruega, un copy-paste y lo traducimos y lo aplicamos o lo tratamos de aplicar en provincia de Buenos Aires, que a veces es muy difícil porque son contextos distintos. A veces se copian y se pegan mal, a veces alguna coma está mal puesta, y estoy diciendo casos que son reales, ¿no? Eso han pasado, por ejemplo, en algún decreto viejo de los años 90, que establecían los criterios más exigentes en materia de emisiones gaseosas porque se había puesto mal la coma, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el tema regulatorio está muy presente, muy pujante. Creo que la última tendencia en lo que es regulatorio es todas las nuevas apariciones de las normas relacionadas a cambio climático, ¿no? De hecho, la última ley de presupuestos mínimos que sancionó el Congreso Nacional, presupuestos mínimos ambientales, es precisamente la de cambio climático. Por otro lado, vemos un incremento tanto en la cantidad, pero yo te diría también en la calidad de las inspecciones o el poder de policía de las autoridades competentes. Yo esto me acuerdo muy gráfico, ¿no? Antes, cuando me tocó los primeros años en el gobierno, las inspecciones eran a mano y uno tenía que relatar, el inspector relataba, estoy viendo humo, estoy viendo agua de efluentes con color rojo, y eso quedaba en un acta que después se sacaba una fotocopia y quedaba, digamos, en un relato de algo que estaban viendo. Ahora, después empezamos a incorporar tecnología y ya las inspecciones eran con drones o con laboratorios ambientales móviles.
Y entonces ya no hay que relatar, estoy viendo humo, sino que hago la filmación, subo el dron, saco la foto, hago el video, y al dron se le pueden ir agregando distintos accesorios como cámaras termográficas, también para medir olores, ruidos, etcétera. Un montón de cosas que quedan grabadas y que incluso ante un requerimiento judicial uno directamente le da el video que sacó por el dron, ¿no? Me acuerdo de unos casos donde se iban a establecimientos muy grandes relacionados al sector agroindustrial, donde los inspectores decían antes, para relevar toda esta industria me llevaba 2 o 3 días y ahora con el dron nos levantamos, lo vemos y podemos sacar las fotos y en pocos minutos o en pocas horas hacemos una inspección ya por lo menos a primera vista con mucha documentación y rápidamente. Entonces, claramente el tema de la tecnología está presente y por otro lado empiezan a aplicarse sensores, ¿no? El gobierno, los estados de las distintas provincias empiezan a aplicar sensores, por ejemplo, para monitorear calidad de aire, entonces ya el monitoreo es permanente y es online. Entonces, todo eso se reporta y se procesa en las oficinas de las agencias. Entonces, eso también cambia la dinámica de la medición, de la prueba, del control, etc. Y por otro lado también la demanda social, ¿no? Algo ya también había comentado Sebastián y José. Todo esto está relacionado y en gran parte también por los jóvenes, ¿no? Yo ahí la foto que compartí es una marcha que se hizo hace pocos días en el Congreso, organizado por el Movimiento de los Jóvenes por el Clima, ¿no? Que han llenado la plaza del Congreso. Entonces, la demanda social realmente también va increyendo y eso nos da un contexto que nos lleva también a una mayor judicialización, ¿no? La justicia también muy presente en los casos judiciales, si lo vemos estadísticamente, de hace 10 años, o sí, si quieren desde el 2008, que fue el primer fallo de la Corte Suprema importante en materia de ambiente, que fue el del Riachuelo, cómo se han incrementado los casos, no solo en la Corte Suprema, sino también en los tribunales provinciales, en los distintos tribunales de menor jerarquía. Con lo cual esto nos daría un poco el contexto actual. Pasaría a la siguiente. Creo que el desafío, además del contexto, el gran desafío es cumplir la normativa y vencer la burocracia, ¿no? Si nos focalizamos en la parte regulatoria, en estos drivers que Sebastián nos comentaba, uno de esos es la regulación. Por ahí una particularidad, todos ustedes lo sabrán, en nuestro país, es la complejidad de poder cumplir la normativa aun cuando quisiéramos cumplirla, ¿no? Vemos distintos problemas, como es el tema de la superposición de autoridades en materia ambiental. Por un solo tema pueden empezar a converger o a dialogar o a interactuar o a pelearse distintas autoridades. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Riachuelo, donde está la CUMAR, la Autoridad del Agua y el OPDS y los municipios, con lo cual vemos 4 organismos para empezar a hablar que están interactuando, también el INA. Por eso también se puede dar en la provincia de Buenos Aires con el OPDS y la Autoridad del Agua, o en otras provincias también. Por ejemplo, la superposición entre el Ministerio de Ambiente de Nación y las autoridades provinciales. También la multiplicidad de normas, ¿no? Normas que hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, está vigente todavía la ley 5965, que es del año 58, el año 1958, que hoy nos sigue exigiendo el tema de la calidad de aire y las emisiones gaseosas. Vemos en esta tendencia que se van incrementando las normas, que no se van compilando o que no se van haciendo un digesto ordenado de esas normas. Entonces encontramos normas del año 58 hasta normas del año 2020 que nos van aplicando. Y obviamente esto no es solamente una cuestión de años, sino es una cuestión de vocabularios, de terminología, de principios, de plazos. Por ejemplo, hay normas que tienen las multas, por ejemplo, puestas en australes, por ejemplo. Después, el tema del contenido de las normas, ¿no? Las normas, algo yo mencioné anteriormente, la problemática de que están copiadas y pegadas o que no tienen sustento técnico. Creo que una de las normas, creo que el mejor ejemplo es lo relacionado a los PCB, ¿no? A la regulación del PCB, que ya afortunadamente fue arreglado, pero durante muchos años, del año 2000 hasta el año 2018, en la provincia de Buenos Aires teníamos que cumplir un estándar técnico para el control de los aceites con PCB, que en el benchmark global solo había 2 estados en el planeta Tierra que tenían ese estándar, ¿no? Y que no tenía demasiado sustento técnico,
sino que fue una sobrereacción política ante un incidente que había ocurrido en ese momento, ¿no? Y después, para salir del paso, nos quedamos 20 años con un estándar que no tenía sustento técnico. Y así podemos hablar de otros ejemplos, ¿no? Pero cuando uno empieza a escarbar, uno empieza a pretender cumplir y a ver cuáles son los estándares, por ejemplo, en monitoreo de fluentes líquidos, en calidad de aire, en emisiones gaseosas, en un montón de otras cosas, o en aparatos sometidos a presión, vemos que hay muchos requerimientos técnicos o que están desactualizados o que tienen algunos errores, etc. Con lo cual hay ahí siempre alguna complejidad. Y después este tema propio de la burocracia, ¿no? Cómo es una carrera de trabas, de vallas que uno tiene que ir sorteando con mucha paciencia, con mucha convicción también o con ganas de obtener realmente los permisos, que realmente son necesarios. Es el primer paso para tener reflejado este compromiso ambiental. El primero es obviamente cumplir la normativa. Y hay muchos procesos que no están regulados o que no tienen los pasos concretos, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder obtener este permiso? Bueno, muchos de ellos no es claro, entonces los caminos pueden ser tantos como los criterios que tenga el funcionario de turno, sin perjuicio de que, lo debo mencionar, se ha mejorado mucho, por ejemplo, en el OPS se ha trabajado mucho en los últimos años en este sentido, y en otros organismos también, pero claramente todavía falta mucho por hacer. Y por otro lado, el tema de los trámites, muchos todavía quedan en papel, ¿no? Muchos se han digitalizado, son online, se ha trabajado mucho en los últimos años al respecto. Creo que también la pandemia nos ha empujado, incluso al Estado, a concentrarse en la digitalización, pero también algunos trámites que están en papel nos interpelan a tener que ir a viajar a La Plata o a la ciudad que sea donde radica la autoridad. Y por otro lado, el enforcement, ¿no? El control de la autoridad para poder cumplir todo esto, que en este escenario de dificultades técnicas, normativas, etcétera, demostrar que uno está cumpliendo se torna más complejo, ¿no? Entonces requiere una organización interna, un orden, una fundamentación jurídico y técnica bien clara y bien sistematizada. Entonces, claramente, como muestra en la imagen, cumplir la normativa, vencer la burocracia, realmente es un desafío cumplible, pero que se requiere organización, tesitura y acompañamiento, por supuesto, técnico para poder lograrlo. En la próxima filmina, ahí vemos cambio de tema, pero queremos compartir también una experiencia positiva que se está desarrollando en la organización Techint, fundamentalmente con el apoyo de Ternium, Tenaris y Tecpetrol. Y acá levanto la vista, ¿no? Salgo de la coyuntura, de las regulaciones, de las problemáticas, para mirar a un aporte por convicción que la organización Techint decidió realizar a un proyecto que está desarrollando la Fundación Rewilding hace muchos años ya en Ibera, en Corrientes, para justamente devolver a la naturaleza aquellas especies que estaban en extinción, que el hombre ha extinguido, devolverse a la naturaleza, ¿no? Protegerlas y después liberarlas para que se puedan vivir y reproducir libremente en su hábitat natural. En ese sentido, y concretamente en este proyecto, nosotros hemos donado con mucho entusiasmo y también, hasta incluso diría, con mucho esfuerzo interpretativo, casi diría en broma, violando las normas de donación de nuestra compañía, nuestros procedimientos, porque en principio nosotros tenemos que donar nuestras comunidades circundantes. En este caso, dada la singularidad propia del proyecto, donamos, en nuestro caso, tubos, y Ternium hizo lo suyo con el acero, con la chapa, para, en este caso, ustedes van a ver, se generó un centro de reintroducción del yaguareté, que el yaguareté es una especie en extinción, y hemos donado, lo interesante acá es que hemos donado tubos que eran tubos usados, entonces desde una perspectiva de economía circular se hace incluso más interesante. Eran tubos que ya habían sido utilizados y que en vez de mandarlos a la acería, se los donamos a la Fundación Rewilding para proteger la naturaleza, ¿no? Para proteger especies que están en extinción. Acá vemos al yaguareté, pero también lo vemos con nutrias gigantes y con otras especies que se están trabajando. Esto, como dato de color, hace unas semanas Leonardo DiCaprio lanzó un tweet felicitando a la Fundación por este proyecto
y ha tenido realmente mucha repercusión en los medios, por ejemplo La Nación, o por ejemplo The New York Times, o también galardonado por National Geographic el año pasado. Y esto creo que es interesante, ¿no? Como también creo que hay veces que la ayuda y la sinergia y las alianzas que también comentaba José, a veces son más fáciles o están más cercanas de lo que uno imagina. No digo que esto ha sido fácil, pero sí digo que con buena predisposición se han logrado grandes resultados. Entonces, gracias a estas donaciones, podemos decir que los yaguaretés, las nutrias gigantes y otras especies han tenido un espacio para su protección en un espacio, en un hábitat que hace muchos años vienen siendo cazados estos yaguaretés, ¿sí? Entonces, esto también, el proyecto involucra un cambio cultural de la gente local que vive ahí, que deje de ser cazadores y que empiecen a ser guardaparques, ¿no? Y que ellos sean los protectores de estas especies. Y empezamos a hablar, por ejemplo, de turismo sostenible y demás. Bueno, a nosotros nos enorgullece poder ser parte de todo este proyecto tan integral. Y para terminar, pasamos a la próxima. Yo siempre, para terminar, hablamos al principio del foro de Davos, lo comentaba Sebastián, que él enfatizó varias veces que no es un foro de ambientalistas o de científicos, sino de los principales empresarios y políticos del mundo. Y en el año 2019, en el año 2020, Greta fue invitada como key speaker en el desarrollo de este foro, ¿sí? Greta en ese momento tenía 16 y 17 años respectivamente, o sea, una joven o una niña, o una adolescente, fue a hablarle a los principales políticos y empresarios del mundo, invitados por ellos mismos, ¿no? Independientemente del mensaje de Greta, que después yo no voy a desarrollar acá, que uno puede compartir o no, o que puede apoyar más o puede apoyar menos, me parece interesante que ella hace una reflexión de mirar hacia el futuro, y hace una reflexión que creo que la trasciende a ella, y que es esto de que ella representa a los jóvenes, ¿sí? La gran mayoría de los jóvenes tienen el tema del cuidado del ambiente realmente muy presente, y eso también hasta incluso lo podemos ver en las entrevistas de recursos humanos, o en los jóvenes ingresantes que nos proponen proyectos o distintas alternativas, por ejemplo, respecto al consumo del plástico u otras, para tener en cuenta. Entonces, me parece que esto está claramente en la agenda. Greta lo simboliza y lo simboliza y lo representa muy bien. Y creo que su alocución en el World Economic Forum realmente es por más elocuente, y creo que vale la pena tenerlo en cuenta y estudiarlo. Así que... Gracias, Manuel. Muy bueno tu intervención con aspectos locales y este último ejemplo corporativo del yaguareté, sin duda fuera de lo común y muy linda historia con un propósito que ayuda a sensibilizar a muchos de nosotros. Ahora sí, llegamos al plato fuerte, digamos, de la mañana. Quiero presentarles a Héctor Rocha, profesor de hace 25 años, director de la Escuela de Negocios del IAE, nuestro partner académico para presentarnos su propuesta académica del programa ProPymes. Actualmente Héctor lidera 3 iniciativas en donde la cooperación es el proceso clave para el desarrollo integral sustentable. Héctor, el piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco, José. Pusiste la vara también muy alta con el plato fuerte y la presentación. Pero bueno, voy a tratar de poner esta propuesta académica, dice académica, pero en realidad es un trabajo conjunto con la organización Techin. Estuvimos charlándolo por varios tiempos. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes también, porque mi primer trabajo profesional pago, más allá del gobierno, fue la organización Techin. Así que me trae muy buenos recuerdos y poder compartir estos minutos con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar primero de dónde salen los desafíos que estamos metiendo en la propuesta académica. Obviamente son los desafíos ambientales que acaban de presentar a nivel global, Sebastián, y a nivel
la organización Techin, que nos presentaron José y Manuel. Lo que queremos acá es potenciar esto con la experiencia dentro de lo que es la cátedra Desarrollo Integral Sustentable y lo que vendría a ser la experiencia PYME del IAE. El primer programa en Argentina de pymes se hizo en el IAE, siempre con una visión de cadena y también de la mano de ProPymes, allá lejos y hace tiempo. Y entonces hay desafíos específicos de PYME, pero que hoy en día, con lo que presentó Sebastián y ha presentado Manuel y José, tiene una escala mundial. Entonces, a partir de ahí, también vengo a traerles desafíos de esta experiencia conjunta que tenemos con colegas del IES, un programa que hemos lanzado hace 4 años, y ahí van a ver algunas transparencias de desafíos, que se llama Distritos Competitivos, se habla mucho de cadenas de valor insertadas geográficamente y ciudades integradas. Y bueno, como verán ahí también, los speakers internacionales están al más alto vuelo a nivel de Latinoamérica, a la cabeza de BILAB en el BID, como para poner un ejemplo, etc. También, no solamente la mirada latina, española, sino bueno, tuve la oportunidad de hacer mi doctorado 5 años en Londres con la London Business School. Hemos lanzado por primera vez este programa de cómo crear valor en entornos turbulentos. También acá les traigo algunos desafíos que surgieron de webinars el año pasado, con referentes en 4 sectores estratégicos que también creo que puede ayudar a la propuesta académica. Para, bueno, quitarle un poco de seriedad y tomando lo de Manuel, tengo que sintetizar, dice, querer estos temas como querés a tus hijos. Bueno, acá no estaba previsto en el libreto, pero ya que lo dijo, son 10 segundos más. Esta es mi pyme, esta es mi familia, está Inés y los chicos, copy-paste rabioso, este es el tronador y tenemos la parte ambiental ahí. Y más que nada quiero resaltar con esta imagen la agenda que les propongo ahora, que es el tema de la cooperación para el desarrollo. Sin cooperación no hay desarrollo. Todo lo que nos ha mostrado Sebastián desde el punto de vista de las tendencias, World Economic Forum, ¿por qué se focalizan en lo ambiental? Bueno, obviamente tiene que ver con los negocios. Bueno, yo lo que quiero resaltar es ese tema de la cooperación necesaria, por eso esa visión de cadena de valor y desafíos comunes. El recorrido es básicamente 3 columnas. ¿Cuáles son las tendencias? Ya han hablado bastante de tendencias, Sebastián sobre todo. Pero después hubo una encuesta que se le hizo a la cadena de valor, entonces quiero poner 2 o 3 resultados. Y después el nosotros es en conjunto, no nosotros IAE, sino nosotros, ProPymes, SEAT, UIA, ustedes y IAE. ¿Cuál sería la propuesta para dar respuesta a estas 3 preguntas? Primero es, veo lo necesario, cuáles son de esos desafíos del siglo XXI. Después, ¿puedo encarar los desafíos? Y después, ¿puedo solo? Esa es la pregunta clave. Un poco al finalizar esto, calculo que en 13 minutos, en el tiempo acordado, podamos tener la respuesta a eso y que se ven incentivados a sumarse a esta propuesta. El primer punto es, voy a sacar desafíos de este programa que les comenté. Acá estamos hablando de actores internacionales fuertes, estamos hablando de Londres, la London Business es el hub financiero, y como bien decía Sebastián, los fondos hoy, 1/3 están mirando temas ambientales, y a la vez están en el corazón de Londres. Puedo aseverar este tema que es más quizás, en principio, por conveniencia y por convicción. Claramente el tema de los fondos, pero hay una tendencia emergente a la convicción que también les quiero mostrar. Entonces, algunos desafíos, como por ejemplo, vamos a partir, todos los desafíos que hemos visto con la mirada internacional han sido desafíos locales. Esto es lo interesante. Argentina, lo vemos en los diarios, pero a veces no se ve esta parte que a nivel académico y ejecutivo están interesados en desafíos de sectores estratégicos. Este es uno. Se preguntan cómo se hizo para pasar de la bancarrota al milagro del Malbec. Hay un artículo en Forbes que explica este tema. Un poco también para animarlos, ¿no? No todo está gris, obviamente, hoy actual el panorama, pero tenemos unas perlas enormes en Argentina, no dichas por nosotros, o como decía Sebastián, una determinada fundación, sino con la mirada internacional. Estamos hablando acá de la London Business o del IES, que son número 1 en el mundo en sus programas. Otro desafío que hemos visto es este tema de cómo sinergizar la soja, la biotecnología y el entrepreneurship para crear estos 3 tipos de valores. Como sabrán ustedes, todo el tema de la soja ambiental, se fijan en Pergamino, estamos también viendo cosas ahí. Hay todo un issue ambiental, hay mucho de retórica, pero hay mucho de real. Entonces, el gran desafío es cómo haces para sinergizar estas 3 cosas. No sé si sabían, pero Argentina es el primer exportador de alimentos de soja en el mundo, 50% se exporta, población chica, hambre grande en el mundo, oportunidad estratégica, y tenemos el primer puerto del mundo también para exportar. Muchas perlas en nuestro país. Después, el otro tema, bueno, gran tema, también Vaca Muerta, el segundo depósito de shale gas en el mundo. Y bueno, acá también está el tema de lo económico, lo social
y lo ambiental. 28 familias por día ingresaban a Neuquén en el 2018. Entonces, además de los famosos temas ambientales que ya conocemos, acá, bueno, Petrol también trabajando en el tema, tenemos un tema social que es una bomba de tiempo, los rojos que mostraba Sebastián. Esto también lo hemos visto con los protagonistas, en este caso tuvo el ministro de Producción de Neuquén. Bueno, esto tiene que ver más que nada, si quieren, con la inundación que nos pasó hace poco, pero también fue una oportunidad de trabajar en conjunto con Manuel cuando estaba en el gobierno, con ambientalistas y empresarios de real estate, ¿no? ¿Cómo hacemos para encarar este tema que nos pega a todos? No solamente el tema del hábitat, sino también el tema de sustentabilidad y la producción. A partir de estas definiciones, perdón, pero no sé qué pasó acá. Voy de nuevo. Ahí estamos. Ah, sí, que es lo que... Se te ve bien, Héctor, se ve bien la presentación. Ahí va. El gran tema es, estas son todas multinacionales, números 1 en el mundo, están todos metidos con este tema, cómo sinergizamos el triple bottom line, ¿no? Estamos hablando de Kraft, Unilever, estamos hablando de Dow, todas empresas importantes. Vuelvo al tema que han tocado los 3 expositores anteriores, conveniencia, convicción. Lo importante es que esto está en el tapete. Esto claramente está. Esto también es interesante, me voy acercando a la cooperación. Fíjense, esta iniciativa tiene que ver con el plástico, nada que ver con el acero, como bien mostró José, tenemos un reciclado infinito, con lo cual ustedes como organización están en el lugar adecuado, ¿no? En cambio, Coca-Cola, PepsiCo están lidiando con esto, pero fíjense, ¿cuándo vieron juntos los logos de PepsiCo y Coca-Cola? Yo lo vi la semana pasada cuando vimos este desafío, hicimos un caso en un webinar. ¿Cómo hago para lograr crecimiento económico, inclusión social, desarrollo sustentable, cooperando con la competencia? PepsiCo y Coca-Cola, se juntaron los dos y odian, saquen la foto ahora, va a ser la única vez que van a sacar la foto juntos, ¿no? O sea que la cooperación para el tema ambiental, hasta la competencia más encarnizada cede ante eso. Y después, bueno, esto tiene que ver más con energías renovables también, hay una meta del 20% del 2025, y también está el desafío cómo llegamos. Ahora, acá quiero poner la parte, si querés, de investigación o académica, lo que han dicho de conveniencia o convicción, porque no hay nada mejor que mirar la línea de tiempo. Y uno mira la línea de tiempo y dice, bueno, a ver, ¿cómo se viene dando? Y el tema es así, hay una lógica que es de trade-off. Tengo una acción corporativa, me genera un issue y me genera un trade-off, un desafío y me genera un trade-off. Y viene la presión social. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. No es solamente lo legal, que obviamente que es el piso que hay que cumplir, sino que hoy en día la presión social incluso es mucho más fuerte de lo que está puesto arriba, ¿no? Fíjense, en el 45 surgió el tema del environmentalismo en Europa, el consumerismo en Estados Unidos, y a partir de ahí van creciendo estos movimientos a partir de los issues que se van generando. Entonces, el mensaje con esto que nos muestra la historia es, el paradigma dominante generalmente es el del trade-off y en la conveniencia. Pero también hay un tema de empresas protagonistas en el mundo que lo hacen por convicción, y esas son las que generan las nuevas tendencias. Y ahora vamos a aterrizar a fondo al PYME. Estoy con directorios de PYME, estos son todos empresarios PYME, en los cuales mensualmente nos reunimos, cuando el PYME está solo, y generalmente no tiene directorio, y ponemos en común desafío. Y este es el desafío de la gran parte de los PYME. Vemos los desafíos ambientales, vemos todos los temas, pero ¿sabes qué? No tengo para pagar. ¿Cómo hago para pagar los sueldos? Me bajaron las ventas, ¿cómo hago para pagar los sueldos? ¿No? Entonces, esta tensión de corto o largo plazo, ¿cómo la enfrentamos? Y esta experiencia también la queremos volcar en esta propuesta académica. Entonces, vimos la primera parte, que los llevó a la gran parte. Ahora voy a ir a tus desafíos. Tus desafíos son los que respondieron la encuesta. Entonces, a partir de ahí, fíjense, estamos hablando de esta encuesta diagnóstico ProPymes de medio ambiente. Tenemos un 84% de los sectores clientes de Ternium consideran que el cuidado del medio ambiente tiene un impacto medio alto en su negocio. O sea que el ver lo ven con claridad. Eso es fundamental, el ver. El primer paso es ver, porque si no veo, no hago, no quiero, ¿no? Ahora, en la propuesta, en nosotros, ¿qué es lo que vamos a profundizar? Porque claramente vos con tus desafíos estás alineado con las tendencias. Ese es un buen fit, un buen calce. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la propuesta económica? Estas 3 cosas, negocios, cooperación y desarrollo. Entonces, en términos de desarrollo, claramente conocen los objetivos de desarrollo sustentable. Vemos que el 17 es el alma, que es la cooperación. Sin el 17 todos los otros se caen solos, pues nadie puede enfrentar solo ni la pobreza ni todos los temas ambientales, ni los rojos ni los verdes.
Entonces, quiero empezar por lo más práctico, que es lo que ve un empresario. Che, ¿me conviene? Bueno, quizás apunto más a la conveniencia que a la convicción. Lo que pasa es que esta es la línea de tiempo de cómo capitalizaron la acción. Empresas que han sido protagonistas, metiendo en su misión algo más allá de lo económico, comparada con aquellas que tienen como fin el puramente económico de maximizar la ganancia para el accionista. Paradójicamente, las que tienen algo más que lo económico, capitalizan la acción, o sea, la empresa vale 16 veces más que lo que valen las empresas que son de la vieja escuela, de maximizar ganancias. Esto, si quieren, un libro hecho por dos grandes, uno de una consultora internacional y otro de Stanford, de una escuela de negocios internacional del primer nivel, y se los dejo ahí para que lo puedan investigar. Entonces ahí tenemos la parte de negocios. Ahora, si vamos a la parte conceptual, lo que vamos a ver en la propuesta económica es cómo hago para pasar de un paradigma de maximización beneficios a uno más amplio, que es crear y distribuir riqueza. O sea, somos empresas, seguimos trabajando con la riqueza, el IAE es una escuela de negocio, entonces ese es el punto de partida. Pero ya hay un cambio ahí, la torta es más grande. Desarrollando a la gente, satisfaciendo necesidades reales, el gran tema del medio ambiente, pero eso no se da en el vacío, sino se da en una comunidad. Entonces, en eso soy testigo, Techin, tenemos varios casos en vivo y escritos en el día de la organización, Campana Verde, etcétera, donde Techin ha tenido siempre ese arraigo en la comunidad. Roca, un visionario tremendo en estos temas, porque muchos años antes de que se hablara de estos temas. Entonces ahí es donde vemos que realmente el foco no está en lo económico, sino está básicamente en la misión de la empresa. Y ese es el gran desafío empresario. ¿Cómo hago para que con mis acciones apunte al centro y no a una de las dimensiones? ¿Cómo lo podemos ver? Voy a agarrar solamente el ejemplo de Mendoza, podemos agarrar de los otros desafíos, pero fíjense, acá está el tema de la cooperación. Esto es Mendoza en el 93. Industria del vino, bancarrota, compárenlo con el 2012. Explosión de capital social. El mensaje es, la cooperación es lo que genera el desarrollo. En términos del vino, pasar de la bancarrota a el milagro de Malbec. De nuevo, no dicho por los de San Rafael, sino dicho por la prensa internacional. Entonces acá está el gran tema que vamos a ver en la propuesta económica, que es ¿qué desafío enfrentamos que no podemos resolver solos? Todos los desafíos que mencionó Sebastián, que mencionó José, que mencionó Manuel, si ustedes se los pueden analizar, no los pueden hacer solos. Ni como pyme, ni como cadena, sino que tengo que meterme también con el tercer sector, el sector público. Claramente, tema de regulaciones y cada vez más, como bien decía Manuel y decía José, la presión social. Con lo cual, si no meto a los ambientalistas constructivos, no a los terroristas, digamos, en la ecuación, en la toma de decisiones, voy a tener problemas. Pasamos al puedo, capacidad del siglo XX, ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque estos desafíos, las capacidades llevan tiempo desarrollar. Esto es Harvard, son 3 cabezas de Harvard. Fíjense el envío, estamos hablando de generación joven. Las capacidades que están hablando ahora, no hablan de técnicas de maximización de beneficios, están hablando de relevancia, impacto, visión global, pensamiento crítico, integración y coherencia. Esto es lo que están haciendo desde hace años en Harvard. Nosotros en el IAE, bueno, a Harvard lo tenemos en el comité académico junto con el IEC, esto lo venimos también metiendo en nuestros programas y por lo tanto en los programas ejecutivos como ProPyme. Es ampliar la mira, pero además potenciar la acción. Estos son 6 líderes mundiales, para que, si escucharon de empresas B, etcétera. Acá está el cofundador, Jay Cohen-Hilbert, solamente para mencionar uno. Y este es Razi Sodia, que es el que acuñó el término Conscious Capitalism. Bueno, hay un paper que escribimos con 2 colegas internacionales, donde hacemos preguntas en esto, ecosistema, propósito de la empresa, procesos. Es interesante la respuesta, esto lo vamos a meter en la propuesta económica también, porque es la visión de líderes mundiales sobre estos temas. Tus decisiones de inversión. Está claro, ustedes ven los desafíos. ¿Cuáles son tus decisiones de inversión? También en la encuesta, fíjense, solo el 49% de los sectores industriales y 24% de los sectores comerciales tienen pensado realizar inversiones orientadas. Y si pensamos en capacitación, puede ser el sector industrial el punto 2, incorporación de personal especializado, que no es capacitación, es traigo gente especializada. Y en los comerciales están hablando de capacitaciones como tercer punto. Pero lo importante es el porcentaje de arriba. Entonces, como dicen los ingleses, mind the gap. No sé, cuando están en el subte, dice mind the gap entre la plataforma y el subte, digamos, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Tenemos ahí una oportunidad, y esto no es una propuesta académica, es propuesta de transformación. ¿Por qué? Porque ven la necesidad, pero no tienen el tiempo para desarrollar las capacidades. Con lo cual es como que la palabra cooperación sale, cadena de valor sale, pero sin que yo la tenga que mencionar. Los números hablan por sí mismos. Entonces, ahí en contenidos y metodología,
es una sola transparencia de lo que vamos a hacer en la propuesta económica. Después, bueno, les pasará más detalles. No es el objetivo acá hablar en detalle del programa que estamos encarando, sí que va a empezar en mayo, son 2 meses, pero lo que quiero resaltar acá es 3 partes. Primero es entender el propósito de negocio y co-creación. Acá fue como un aperitivo que les venimos dando a partir de los desafíos concretos que tiene la cadena de valor. Le dimos un vuelo internacional y académico. Ahora, después hay que preparar la transformación. Primero, antes que nada, entender el propósito, siempre está basado en la metodología del caso, ¿no? No es teoría, no es filosofía, por eso desafíos ambientales y ecosistemas estratégicos, vamos a ir viendo distintos casos y también caso en vivo, con los protagonistas adelante, no casos de éxito. ¿Qué desafíos tenés? Y entre todos, con los criterios internacionales, tratar de aportarle solución. La segunda parte es preparando la transformación, es bien específica, bien técnica con mis colegas de la Universidad Austral, que son pioneros en este tema, donde se van a ver tanto los temas de ambiente como los temas de regulaciones. Entonces, a partir de ahí, con mis colegas, estábamos viendo no solamente la parte de negocio y cooperación, sino en la parte técnica específica, y ahí está el nombre de los que nos van a acompañar, María Angélica Moya, a mí me tocó ahora el webinar, pero ellos tienen un rol protagónico también, como Fernando Paya, Elis y Penela también. Por último, lo más importante, los 2 últimos, es taller de síntesis y aprendizaje. Si ven ahí lo gris, proyecto grupal ambiental, lo que apunta es el primer día, los que estén en esta propuesta académica, se les va a preguntar qué desafíos ambientales enfrentás que no podés resolver solo, que incluso necesitas cooperar con tu competidor. A partir de ahí se arman proyectos. Y se van trabajando los proyectos durante la propuesta académica, estos 2 meses, y se presentan al final, para que salgan con, no un manual, ni tampoco con un informe, sino básicamente con muy pocas transparencias en las cuales hayan coincidido con qué desafíos comunes tenemos, qué visión vamos a encarar y cómo la vamos a implementar trabajando cooperativamente a nivel de cadena. Básicamente esta es la propuesta económica y después, bueno, dado el gap que vimos antes, vamos a trabajar mucho en esto que va a ser tanto a nivel de empresa, a nivel de cadena, pero también a nivel de transformación personal. Sobre todo el PYME, la empresa soy yo, la empresa es el empresario. Entonces vamos a trabajar en estas 4 dimensiones. El agua es la agenda actual, qué es lo que quiero, la motivación, qué es lo que puedo, es la capacitación, qué es lo que debo, es la dirección, que tengo que hacer yo como número 1, que no puedo hacer otro, y la ética, que no es una ética kantiana de la obligación, sino que en el IAE hacemos una ética de la virtud, que es aristotélica, que es lo que hago, me desarrollo como persona, como empresario, y promueve el bien común del país. Eso es lo que vamos a trabajar. Por último, para poder cerrar esto, está el tema de es una moda, si quieren, Michael Porter, el gurú del management, pero escribió un libro, La ventaja competitiva de las naciones, en el cual habla de los clusters o las cadenas de valor insertadas geográficamente. Esta es la gran tendencia hoy en día, no tengo que decirlo, estoy frente a la organización Techin, Roca, pero ustedes saben que Italia es la especialización, mármol de Carrara, lana de Prato, o sea, justamente los distritos industriales vienen de ahí. Bueno, es básicamente el mismo tema de los clústeres, es los distritos industriales, cadenas de valor insertadas geográficamente. Pero en Latinoamérica tenemos esto, el BID y otros informes muestran que nos falta la capacidad de cooperación. Por eso la propuesta académica está apuntando básicamente a esa cooperación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tu cadena de valor y el ámbito de encuentro y transformación, y esta es la última transparencia. Cuando concebimos esto, de nuevo es una propuesta co-creada, no es algo que el IAE tiene de otra organización, hizo un copy-paste y lo aplica a ProPyme, sino que fue realmente sacada de las entrañas de la colaboración entre nosotros y surgió de esta manera. Los protagonistas, los que traen la experiencia, son ustedes, ProPyme, los aliados, como sea, bueno, Sebastián, gracias por estar presente, el IAE, y a su vez nosotros cooperando con los especialistas de ambiente y regulaciones que tienen diplomaturas en este tema, enseñan diplomaturas en este tema, que sería la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Yo con esto ya termino, dejo de compartir pantalla y les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor. Muy clara tu presentación. Se nota que tenés el modelo de negocio muy arraigado, porque en 3 o 4 oportunidades, en vez de mencionar la propuesta académica, te referías a la propuesta económica. Así que eso es muy bueno también. Tu visión de negocio siempre presente. Gracias. Bueno, ahora sí, llegamos al bloque de preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Leti, que ha recibido muchas. Vamos a empezar a compartirlas, ¿sí? Adelante, Leti. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, José, te paso la primera pregunta que nos hace Jorge Roveri de la firma Ladio. Nos pregunta qué programas de financiamiento existen para inversiones de ahorro energético y reducción de huella de carbono. Junto con esta pregunta, te doy las dos en forma conjunta. Pregunta, ¿cómo avanzan en Argentina los compromisos asumidos en el Acuerdo de París? Bueno, empiezo por la última. Acuerdo de París, la National Determined Contribution, que recientemente fue actualizada por el gobierno de Fernández, es muy ambiciosa, define una meta absoluta de emisiones a nivel país, sin embargo, adolece de cualquier tipo de detalle que permita entender a dónde van a estar los esfuerzos para cumplir esa expectativa. Estamos próximos a iniciar los encuentros en las mesas de trabajo que va a convocar el gobierno para refrendar en todo caso lo que ya la UIA, a través de su Cámara de Argentina del Acero en particular, ha presentado con anterioridad, de modo de ver si está alineada con esa expectativa o requiere algún ajuste. Tenemos sí novedades como las que acabamos de compartir para Argentina, para Savio y para Siderca. Veremos en qué medida esto, digamos, cae en cascada y cómo impacta en toda nuestra cadena de valor. Sobre el tema de financiamientos, yo ahí no tengo, digamos, mucha información. No sé, Sebastián o Manu, si se animan a complementar, o mismo Héctor. Ahí me agarraron en offside. ¿Alguien? No. No tengo presente líneas de financiación para privados para este tema. Ahora concretamente lo podemos chequear. Sí. Sí que muchos bancos, digamos, está todo el tema de las finanzas sostenibles y demás, y tienen algunas preferencias, pero yo las que conozco están más vinculadas al sector público. Pero en todo caso podemos tomar el tema y investigarlo y dar una respuesta. Bien, sí es cierto que digamos, de parte del gobierno hemos tenido muchos acercamientos para el sondeo de necesidades, ¿sí? Inventarios, encuestas, para ver dónde estamos parados, qué oportunidades se ven de transición energética, para darse vuelta y decirle al gobierno que está fondeando estos cuestionarios, miren, acá hay un gap, una expectativa de negocio de tanta potencia en calor, en energía eléctrica, en lo que fuera, para ahí identificar posibles interesados en acompañar proyectos de financiamiento. Eso sí, con la UIA lo estamos gestionando, pero como canales de financiamiento, cuyo target sean las pymes o nosotros mismos, por el momento no tenemos identificado, pero es un tema que vamos a profundizar. Bien, paso entonces a la otra pregunta, José, si te parece. Fabián Mascheroni, de la empresa Ombú, nos comparte una reflexión. Dice, generalmente el sector metalmecánico no tiene en sus sectores de transporte, remolques, bitrenes, escalables y de maquinaria agrícola implementados sistemas de gestión ambiental. Sería interesante que Ternium traslade a nosotros, sus proveedores, los beneficios tanto de la implementación del sistema de gestión ambiental como de certificación de los mismos vía ISO 14001. Si nosotros como proveedores somos más responsables con el medio ambiente, sin duda también aportaremos a la mejora del sistema de gestión ambiental de Ternium. Clarísimo, buena pregunta. Sin duda, este es un tema que vamos a tratar en detalle dentro de la propuesta académica. Vemos un valor agregado importante en implementar un sistema ISO 14000. Nosotros lo tenemos certificado hace ya más de 10 años. Encontramos valor en este proceso sistémico de política, manual, procedimiento, registros, ¿sí? Ordenado. Es importante, encontramos una buena herramienta en ese sistema para mejorar nuestra performance y seguirla en el tiempo. Sigo entonces con la siguiente pregunta. Eugenia Doval, de la empresa Barbieri, nos consulta cuál es el porcentaje de chatarra que tiene actualmente la producción de acero. Bueno, empiezo por la ruta de alto horno. En este momento estamos en el orden del 16-18%
de chatarra reciclada en el acero crudo que colamos. Existe una limitación técnica, no se puede por una cuestión de balance térmico energético en el convertidor superar el orden del 20%. Esa es una realidad que tenemos en nuestra ruta productiva. En la de Siderca, ese porcentual puede subir por encima del 20%, creo que está en el orden del 25%. Bien, José, en esto estamos llegando al final de las preguntas y respuestas, así que si querés le cedemos la palabra entonces a Ezequiel para dar lugar al cierre del evento. Bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Hemos pasado una muy buena mañana. Gracias por las preguntas. Han sido realmente enriquecedoras a la presentación que ya estábamos dando. Nuevamente, es muy importante para nosotros trabajar en equipo, por ende, esta asistencia que estamos tratando de canalizar vía ProPymes en su canal de medio ambiente es enfocada a acompañar a cada uno de ustedes en lo que crean necesario a partir de esta agenda ambiental que estamos planteando. Nuevamente, para mí fue un honor recibirlos, trabajar tanto con José, con Sebastián, con Manuel y con Héctor, y con todo el equipo de ProPymes y Sistemas Ternium que nos han ayudado a que esta mañana tengamos este gran desayuno con ustedes. Nuevamente, gracias por la confianza, como les dije al principio, y seguiremos conectados para que necesiten. Esperamos que nos puedan responder la encuesta que estará saliendo a la brevedad. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias, saludos a todos, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.